Ya estamos en vivo. ¿Y ahora? Sí, dale. Bueno. Recio. Bendiciones, su hermana en Cristo, Mari del Ángel, en esta hora le invita al programa Libertando al Cautivo, aquí en esta estación cristiana. El reino de los cielos se ha acercado en esta hora. Vamos a orar para ponernos en la mano de Dios y que sea el Señor y la presencia de su Espíritu Santo en esta hora. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, presentamos este lugar, Señor, pidiendo la intervención de su presencia, de su Espíritu Santo, mi Dios. Padre Santo, sea usted obrando, Señor mío, en esta hora, afinando los oídos, Padre Santo, la mente y el corazón, Señor, prepáralos, Señor, para este mensaje, Señor. Este mensaje se llama el perdón. En esta hora, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, y sea usted a través de nuestros labios y su presencia bendita, Señor. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con esta prédica. Hoy nos acompaña nuestra hermana Mari del Ángel, que tendrá su programación los días martes, pero por esta ocasión se está haciendo hoy, día jueves. Voy a dar esta cita bíblica, la primera cita bíblica es en Mateo 6, 14 y 15, y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta palabra, ¿verdad? Nos habla acerca del perdón. Tenemos que perdonar. Si nosotros nos ofenden, tenemos que perdonar para que nuestro Señor nos perdone a nosotros. Habla bien claro la Biblia, ¿verdad? Que no tengamos nada. Siempre tenemos que hacer eso para que cuando nosotros nos acerquemos a Él, Él nos vea limpios y puros, entregándole al Señor todo lo que hay en nuestro corazón. Así es, mis hermanos, aquí es muy clara estas dos citas bíblicas, en el cual el primero nos dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, a los que nos ofenden, a los que pueden agraviar nuestra integridad, los que nos puedan decir ciertas palabras, nosotros tenemos que perdonar. Aquí a más abajo, porque dice: también a nosotros vuestro Padre Celestial nos perdonará. Y el siguiente versículo nos muestra: mas si no perdonáis a los hombres, si guardamos un rencor, nuestro corazón no está libre, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonar y sus ofensas. También vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así ahí está muy claro este versículo bíblico, que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que ser libres, nuestro corazón tiene que ser libre. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros nuestras ofensas que nosotros podemos tener, ¿verdad? O podemos ofender a nuestro hermano, pero nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone. Vamos a continuar con esta segunda cita bíblica, que está en Efesios 4:32. Y dice así su palabra: dice así: antes
Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Pues la palabra habla que nosotros tenemos que perdonar si nosotros nos ofenden, y si nosotros también somos ofendidos, tenemos que perdonar a la persona que nos ofende y viceversa, ¿verdad? Para estar bien delante de Dios y así como dice su palabra, ¿verdad? Que para ser benignos, ¿verdad? Delante de Dios. Y entonces lo que quiere el Señor es que seamos limpios de nuestro corazón de todo, que no haya nada, ninguna impureza. Porque, hermanos, cuando nosotros nos acerquemos a Él, Él conoce nuestro corazón y Él concederá las peticiones, como dice su palabra, ¿verdad? Pero estando limpios nosotros. Amén. Aquí vemos este versículo bíblico que es muy amplio, muy claro. Dice que tenemos que ser benignos unos con otros, tenemos que perdonarnos y ser misericordiosos. Aquí habla de dos palabras muy fundamentales. Como hijos de Dios, tenemos que ser misericordiosos y perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Padre es así con nosotros. Nuestro Padre Celestial nos perdona y si cometemos alguna circunstancia o faltamos, Él nos vuelve a perdonar. Entonces, si Él nos perdona constantemente, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. La misma palabra es muy clara, tenemos que perdonar al hermano, ¿verdad? Y bueno, tenemos otra palabra y que es nos vamos a Proverbios. Nos vamos a Proverbios 17, 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hermana, amén. Amén, gloria a Dios. Pues nosotros tenemos que perdonar a la persona, ¿verdad? Que si viene y nos habla o nos dice, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que no está bien. Nosotros tenemos que exhortarlos y perdonar todo, ¿verdad? Y no hablar de esa persona, ¿verdad? Y pues hay que seguir adelante y amén. Amén. Aquí vemos algo, yo no había leído esa parte de ese versículo de Proverbios, pero aquí al momento que la hermana el Señor les daba ese versículo, no entendía, pero ya más a fondo es muy importante. Y aquí un punto dice, habla de la importancia de la discreción y la misericordia en las relaciones humanas, entre hermanos, entre el pueblo, en tu familia, donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? Igual, en lugar de exponer públicamente el error de alguien, elegir perdonar y mantenerlo en privado, que podemos tener lo que es el amor y la misericordia. Eso incluye lo que es el amor y la misericordia. En vez de divulgarlo, es mejor perdonarlo, tener amor por esa persona, misericordia, a orar al Señor, ¿verdad? Que lo perdonamos, que oramos al Señor para que sea edificado, para que sea restaurado. En vez de divulgarlo, usualmente a veces en el pueblo de Dios se comete esos errores de divulgar, es que él falló, o la hermana falló, criticó X cosa, y nosotros lo que tenemos que es orar por ella, para que sea restaurada, orar para que esa situación que ella
se quite y ella pueda crecer, ¿verdad? Porque cuando el hermano o la hermana habla del prójimo, cae en un estancamiento espiritual. Entonces, si no hay quien le diga, si tú sigues así, es así en ese camino, va a ver que te vas a estancar, va a haber, caes en cárceles espirituales. Por eso, al divulgar tú o criticar, caemos en cárceles espirituales. Por eso siempre tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que tener ese cuidado. También dice, fortalece si tú o, no, o ya sea quien esté escuchando o divulgando el error o de la hermana, el hermano, del pueblo de Dios, dice aquí, si tú sigues así, pero si en vez de divulgar, tú te acercas a ese hijo, a ese hermano, y tú le dices, estás mal, arrepiente, voy a orar por ti, para que sea restaurado, estás mal. Entonces, eso fortalece una confianza y crea un ambiente de reconciliación reflejando el amor de Cristo. Siempre tenemos que cuidar a los que están a nuestro lado, de no exhibirlos, sino acá en lo personal, hermano, tú estás mal, mire, el Señor me mostró esto, pero no divulgarlo, que muchas veces se comete ese error. Entonces, si tú haces lo contrario que puede suceder, puede haber fallas, puede haber destrucción, puede haber división, puede haber rencor. En vez de que tú seas edificando a esas personas, lo apartas, pues puedes generar que te tenga coraje, X, o igual eso también pasa dentro de la familia, que en vez de tú decir, o mira esto y el otro, entonces tú tienes que hablar con tu familia, con alguien que esté pasando un momento difícil. Tú tienes que tú tienes que darle palabras de edificación, que edifique su corazón, que edifique, que redarguye su corazón, y entonces vas a tener el efecto contrario de que cuando estés aliable acarrea conflictos. Entonces hay que tener mucho cuidado tanto en el ambiente como en nuestros hermanos en Cristo, como en el entorno familiar. Amén. Entonces vamos a la siguiente cita bíblica, que es y nos regresamos a Mateo 18. Amén. 18, 21 y 22. Y dice así la palabra. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonarás a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 7 veces 7. Amén. ¿Hermana? Amén, gloria a Dios. Pues claramente nos habla el Señor, ¿verdad? Dice 70 veces 7, pero el perdón es siempre, es de siempre. Hay que perdonar, es de todo el tiempo. Hay que perdonar al que nos ofende. Y si nosotros ofendemos también, pedir perdón. Porque para que nosotros cuando necesitamos algo del Señor, como le digo, su petición sea contestada, porque si nosotros traemos cargando algo, así, si no perdonamos o si no pedimos perdón, nosotros traemos cargando algo en nosotros, y pues no, el Señor no puede trabajar en nuestra vida espiritual cargando, ¿verdad? Porque si necesitamos de Él, pero también necesitamos que Él nos perdone siempre. Hay que pedir perdón al Señor y Él va a ver que usted sentirá que se quita un peso de todo cuando usted pide perdón, o viceversa. Usted siente
usted se siente ligera, usted se siente liviana cuando usted pide perdón. Y es necesario el perdón. Y no que sea nomás de labios, sino de corazón, ¿verdad? Para que sea todo eso que está estorbando, que sea desde la raíz, sea arrancado, entregárselo al Señor todo. No importa si está lejos o cerca de usted. Yo sé que no es fácil, pero hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Y si esa persona no está, usted hable con el Señor y usted háblelo y dile que usted lo perdona, ¿verdad? Porque usted también quiere ser perdonada, que el Señor lo perdone, ¿verdad? Y va a ver el cambio en su vida cuando usted le habla al Señor, ¿verdad? Cuando usted le dice, perdóneme, Señor, por lo que hice o por lo que me hicieron esa persona. Usted puede nombrarla y decirle, Señor, lo entrego en sus manos, bendito Dios, y el Señor se va a encargar de su problema. Y usted va a sentir esa carga que ya no la trae, y usted va a sentirse liviana porque usted ya perdonó. Bueno, tenemos un gran ejemplo de lo que es el perdón en el Antiguo Testamento. Vemos como cuando Saúl persigue a David, cuando Saúl persigue a David y vemos ese coraje que le tenía al que ya estaba, Dios había escogido como rey de Israel. Vemos que es todo lo que ocasionó una desobediencia a Dios, ¿verdad? Vemos todo lo que pasó con el rey Saúl. Vemos todo este dilema que dejó de escuchar la voz de Dios, que dejó de ser obediente a la voz de Dios, y llegó un punto en el cual al verse atormentado, al verse se podía decir que desplazado, porque el pueblo, vemos la historia en el cual el rey David estaba ya él tocando el arpa para que dispersara esos espíritus que habían mandaron para que atormentaran a Saúl, ¿verdad? Vemos cómo él escaló eso, tuvo que seguir caminando. Entonces David luchó con Goliat, derrotó a todos ese ejército de los amalequitas. Vemos todo lo que él hacía, ¿verdad? Entonces llega un momento en el cual el rey Saúl, a sentirse desplazado por David, ¿verdad? Que ya estaba oculto, pero ya era rey de Israel, porque Dios vio su corazón. Igual, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una rencilla, tenemos un rencor, o dice la misma palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca? De lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Si hay coraje vamos a hablar. Si hay amor en nuestro corazón, amor es lo que vamos a hablar, lo que vamos a mostrar es amor. Y si hay misericordia en nuestro corazón, vamos a ser misericordiosos. Y por eso vemos ahí que el corazón de Saúl ya se había perdido, el coraje le ganó, andaba, ya vemos más adelante, que después de que el rey David andaba en las guerras, peleando por su pueblo, vemos que Saúl se enojó, le agarró coraje, le agarró envidia. Entonces vemos que llega el momento en que tuvo que huir David por su vida. Y aquí hay una porción de la palabra que dice, y esto me llegaba en el corazón, y hay una importancia. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de David. Dios escogió a David por su corazón, por lo que hay en su corazón, y el Señor es así con nosotros. Dios nos mira por lo que hay en nuestros corazones, porque si Él dice que
tenemos que estar limpios, tenemos que estar tranquilos, en paz con nuestros hermanos, con nuestra familia. A veces, aunque haya problemas, nosotros tenemos que guardar silencio. Hay una porción de la palabra que dice que es guardar silencio, porque el que va a pelear, el que va a hablar es Dios. Y muchas veces al momento que nosotros guardamos silencio se manifiesta el Señor de una manera hermosa, sobrenatural. Y entonces vengo aquí, voy a leer esta porción que dice aquí. Voy a leer aquí. David perdona la vida a Saúl en Gadí. Esta porción de la palabra no estaba pero voy a dar este ejemplo porque está muy, muy, muy hermoso esta porción de la palabra en el cual nos explica el perdón también. Entonces dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, les dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega Saúl con todo ese ejército, David estaba al fondo de la cueva con sus hombres. Miren, wow. Entonces dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Dice que en ese instante se levantó David y despacio, y solamente cortó una porción del manto de Saúl, del rey Saúl. Más adelante, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué es turbar? Hubo un momento de temor, un momento, ¿cómo pude hacer eso? Se turbó, yo no soy capaz de hacer eso. Llegó un momento en que David así lo pensó, porque tenía todas las probabilidades de ese instante acabar con la vida de Saúl, pero había un temor en Dios y no quiso hacer eso. Después de esto y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aún viendo todo lo que el rey Saúl estaba haciendo con David, persiguiendo, tratar de matarlo, de cortar todo lo que él estaba haciendo por el pueblo. ¿Por qué? Porque ya Dios le había quitado, ya Dios se había quitado de la vida de Saúl. Ya era David el que estaba dirigiendo a su pueblo. Entonces aquí David tenía un corazón limpio, y hay una gran enseñanza aquí, que nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón noble, un corazón para amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, aunque hay una porción de la palabra que dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que bendecirlos a quien nos maldice. Entonces aquí se enlazan las historias, se enlaza desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde. David dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. David reconocía que era un ungido de Jehová, y nosotros tenemos que tener ese temor de ir en contra de un ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque puede haber represalias
de Dios hacia uno que se levante contra un ungido de Jehová. Entonces, ¿por qué? Porque hay vemos ¿cómo es, hermana? En lo espiritual, en el mundo espiritual, hay algo ahí, puedes caer en cárcel espiritual, puede caer tu familia en cárcel espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ir en contra de un ungido de Jehová. Así como David tuvo ese temor, y a sus hombres les dijo: yo no puedo ir contra un ungido de Jehová. Amén. Entonces, al 7, así repitió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos que ahí absolutamente Saúl, el rey, nunca se dio cuenta que David estaba ahí atrás, que sus hombres de David estaban atrás. Entonces vemos aquí que él salió de la cueva y siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey, mi señor el rey. Y vemos respeto de David hacia el ungido de Jehová, aunque vemos que el Señor se había apartado, pero David tenía un gran respeto por él, ¿verdad? También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Vemos ahí una gran enseñanza del rey David, una gran enseñanza. Yo digo, siempre le he dicho a mi hermana Mari, que la Biblia es una gran enseñanza de nosotros en este tiempo. Hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Hay mucho que seguir, de seguir las enseñanzas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos caminando correctamente como el Señor quiere que caminemos. Si tu hermano en Cristo, si tu hermano, tu familia te ha dicho, nosotros tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos, porque si el Señor nos amó aún así contra nuestros defectos, entonces tenemos que hacer nosotros así, ¿verdad? Entonces, porque dice aquí que inclinó su rostro y le hizo reverencia. Entonces, seguimos. Y dijo David a Saúl: porque oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal. Saúl escuchaba lo que otros decían y Saúl le daba coraje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Discernir lo que escuchamos. ¿Sí o no, hermana? Amén. Amén. Tenemos que nosotros discernir, discernir, vemos que es uno de los dones, discernimiento de espíritus. Tenemos que discernir las palabras que nosotros escuchamos y de quienes escuchamos, porque Dios nos ha dado, ¿verdad? Y tenemos que activar ese don de discernimiento de espíritus, que es uno de los primordiales que nosotros como hijos de Dios tenemos que activar y que tenemos que anhelar. Entonces, porque oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Él no escuchó lo que sus hombres que lo acompañaban le decían: mátalo.
venga. Pero David no escuchó esas palabras. David escuchó lo que el Señor le hacía poner en su corazón. Entonces dije, no, yo no puedo ir en contra de un ungido de Jehová. Yo no puedo ir. Y le perdonó. Dice que nomás le rasgó el manto. Entonces dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. O sea, vemos que David enseñaba la parte del manto que le fue rasgado y le fue quitado a Saúl. Entonces dice aquí la palabra, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y David le dice, tú andas detrás de mí para quitarme mi vida. Y David no iba a hacer, no tenía la intención que Saúl tenía en ese instante o lo que venía tramando anteriormente, por escuchar también voces que no le edificaban. En vez de decir, tranquilo, en vez sería otra parte, pero sabemos que Dios conoce todo lo que va a suceder de nosotros y hay circunstancias que no podemos nosotros en el cual luchar contra lo que Dios ya ha estipulado. Entonces aquí más adelante, juzgue Jehová entre tú y yo y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Aquí vemos que David se lo deja al Señor, a Jehová, que él juzgue entre él y Saúl. No, él no iba a hacer nada, él se lo dejaba todo a Jehová. Y es otra enseñanza que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. En este caminar, todos los que somos y ya estamos en el camino del Señor y aún los que están atrás de nosotros tenemos que hablar desde la palabra de Dios para evitar que ellos puedan caer, ¿verdad? En igual a los que están en el camino ya, nosotros tenemos que hablarles con la palabra y decirle, tú déjaselo todo al Señor, que tú no puedes ir hacer tu justicia, sino dejárselo todo a Dios. Y eso fue lo que hizo David, dejárselo todo a Dios, que él juzgara entre Saúl y entre él. Entonces, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigues, a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. David se lo dejó todo al Señor. David se lo dejó a él solamente, que él juzgará entre él y él, David. Entonces dice más adelante, tras quien ha salido, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ahí vemos cómo reconoce Saúl, no es esta la voz tuya, hijo mío. David, que Saúl le dice y reconoce la voz de su hijo, porque al principio Saúl veía y decía que era su hijo David, lo arropó como su hijo. Y no nomás Saúl, Jonathan también lo arropó como un hermano y hasta el final fue tan grande su amor como hermanos que David al momento de perecer toda la familia de Saúl se hizo cargo del hijo de Jonathan. Bueno, pero entonces
¿Y no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Vemos ahí cómo Saúl en ese momento reacciona y le dice, hijo mío, es tu voz. Y David, y dijo a David, más justo eres tú que yo. Y Saúl reconoció que él era más, que David era más justo que él. Que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Vemos cómo David perdonó la vida de Saúl. Y Saúl reconoció, le dijo, hijo mío, reconoció su voz, reconoció todo lo que había hecho en contra de él. Y veo que en esta cita bíblica dice Saúl, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. A veces en este caminar va a haber igual quien nos va a pagar mal, pero nosotros tenemos que pagar con bien. Y vuelvo a decir, es cuando nosotros bendecimos a esas personas, ¿verdad? Que tenemos que bendecirlas, tenemos que amarlas, ¿verdad? Para que nuestro corazón sea sano, sea libre. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y vuelve a reconocer Saúl esa acción que había hecho David con él. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Y Jehová así lo hace. Jehová ve nuestro corazón y Él nos procura siempre y cuando tengamos un corazón limpio y bondadoso, misericordioso con nuestro prójimo, aún a pesar de las circunstancias que hay, esos roces que hayamos tenido o en diferentes momentos. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, al final vemos como el rey Saúl reconoce el reinado de David. Y dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Firme y estable. Dos palabras muy, pues que tenía el gran peso, ¿verdad? Que Saúl reconocía cómo iba a estar el pueblo, ¿verdad? Sabemos cómo prosperó, cómo él salía danzando por el camino, vemos cómo danzaba delante del arca de la presencia del Señor, cómo él se postraba en las madrugadas, oraba y decía que él no podía sin estar en la presencia del Señor. Entonces aquí vemos que Saúl reconoce, ¿verdad? Que el reino de Israel, que el pueblo de Israel iba a estar firme y estable. Y Saúl le dice a David, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Le pide ese favor Saúl a David que su descendencia no pereciera, ¿verdad? Entonces, después de mí, ni borres mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a David, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Y David siguió su camino. Y muchas veces digo que esta es gran enseñanza de la palabra de Dios. Tú quieres estar bien con Dios, debe de estar tu corazón tranquilo, tiene que estar tu corazón en paz con tu hermano, con tu familia.
muchas veces no van a entender, pero la misma palabra te dice que tú tienes que estar tranquilo, tienes que confiar en Dios, ¿verdad? Entonces esa es una gran enseñanza y algo me movía a este pasaje bíblico, a este relato, ¿verdad? De cuando Saúl reconoce todo lo que había hecho en contra de David, ¿verdad? Entonces el poder, ¿verdad? Lo que yo le decía a la hermana Mari, que es importante el tener perdón, ¿verdad? De tener nuestro corazón en paz. Y le comentaba a la hermana Mari que las citas bíblicas de amar los unos a los otros, de perdonar a nuestros hermanos 7 veces 7, y a lo mejor en ese instante, ¿por qué tengo que perdonar a mi hermano? ¿Por qué tengo que perdonar a mi familia? Pues tenemos que perdonar porque el Señor nos perdona. El Señor nos perdona nuestras ofensas, el Señor perdona nuestros pecados y nosotros así tenemos que ser, ¿verdad? A veces no te vas, pero tienes coraje, tienes muchas circunstancias, pero tienes que tú esperar en Jehová, así como David esperó la justicia por parte de Dios, ¿verdad? Por parte de Jehová. Entonces así nosotros tenemos que ser. Y ese es un texto muy hermoso en el cual era reforzar lo que era el perdón, ¿verdad? En estas hermosas citas que la hermana compartía al principio, que tenemos que guardarnos, ¿verdad? Que tenemos que ser discretos, ¿verdad? En el momento que tu hermano esté pasando por una circunstancia, no podemos estar como ¿cómo se llaman? Con altivo, que está anunciando todo lo que tu hermano pase. No, tienes que tú ir con tu hermano, abrazarlo, y decirle te amo, estoy contigo, ¿verdad? Lo que Dios ponga en tu corazón. Hermana, ¿quiere hablar? Amén, gloria a Dios. Pues así es, hermanos, porque yo hablo esto, ¿verdad? Porque pues, yo pasé por un proceso, ¿verdad? Y si nosotros no perdonamos, no estamos bien, ¿verdad? No hay paz en nuestro corazón, no hay consuelo, sentimos que hay cargas, pero si nosotros le damos las cargas a nuestro Señor Jesucristo, Él va a ver que usted se va a sentir bien, ¿verdad? Ya no va a sentir ese cargamento en usted, ¿verdad? A veces se siente uno que le duele el corazón y el pecho y eso. Es porque hay cargas, hermanos, que nosotros no hemos soltado esas cargas. ¿Verdad? La palabra dice que tenemos que darle toda carga y toda ansiedad al Señor, ¿verdad? Porque es el que nos sana nuestro corazón. No hay quien le pueda sanar el corazón si no es el Señor. A veces nos sentimos enfermos, nos sentimos que ya no podemos con toda esa carga, pero nosotros tenemos que descargarlo en el Señor, ¿verdad? Si usted siente ansiedad, si siente estrés, si siente enfermo, usted váyase al Señor y entrégueselo a Él de todo corazón, vaya de rodillas y pídele al Señor que le perdone. Si usted no quiere ir a donde está la persona, usted le digo, háblelo, porque yo pasé por ese proceso. Por eso yo le digo que usted lo hable, que usted le entregue al Señor todo eso y va a ver cómo se va a sentir libre. En esta hora pues es el mensaje que traigo en esta tarde junto con mi hermana Carla. Entonces en esta hora, ¿verdad? Que sea de grande bendición, ¿verdad? Y si por ahí están viendo, si es de bendición, dale un like, ¿verdad? Comparta el mensaje, ¿verdad? A los demás, porque necesitamos, hermanos, en esta hora, si alguien necesita una oración, ¿verdad? Pues aquí estamos, su servidora Mari del Ángel y Carla Hinojosa, ¿verdad? Aquí estamos dispuestos a orar, ¿verdad? Si usted trae algo, dice en confianza, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que oremos, aquí estamos para servirle.
y que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y como digo, si es de bendición este programa, pues ahí pone like, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Amén. Hoy es un día también muy especial para mí porque es la segunda vez, es el reencuentro, vaya, de compartir con mi hermana Mari. Ella también formará parte de la radio, ella tendrá su programa los martes. Bueno, yo le voy a estar ayudando con las citas bíblicas. Mi hermana no mira con los ojos naturales, pero espirituales. Mis respetos. Dios le ha dado un hermoso ministerio, ojos espirituales abiertos, y yo sé que lo que Dios le entrega a ella va a ser de edificación para ustedes, no nomás para ella, sino también para mí, porque de hecho el Señor nos mostraba o en sueños también que ella también iba a ser parte de la radio, íbamos a volver a las transmisiones juntas, junto también con mi hermana Amelia, que está viendo el programa. Son dos mujeres guerreras, dos mujeres de oración. De hecho, mi hermana Mari, con ella inicié este caminar también en lo de la oración, ¿verdad? Yo no entendía ciertas mover, ¿verdad? De lo que me estaba pasando al momento, antes de ser bautizada en el Espíritu Santo. Yo pasé por también un proceso difícil en el cual después de eso fui como más sensible a la presencia de Dios. Yo no sabía qué era, y yo le preguntaba a la hermana Mari y ella me decía, ¿cómo era la palabra, hermana? Avistamiento, no, que era el que sentía yo la presencia del Espíritu Santo. Todavía no era bautizada. Hasta después con ella en una vigilia en la iglesia donde antes nos congregamos, fue cuando fui bautizada en el Espíritu Santo. Y es en una vigilia, la importancia de las vigilias en las congregaciones, porque es un mover en el Espíritu Santo. Puede haber bautizos en el Espíritu Santo y nuevas lenguas. Empiezas tú a sorprenderte de cómo Dios se manifiesta, cómo la promesa de Dios, que Él no nos dejaría solos, que mandaría al Consolador. Vemos esa parte hermosa en Hechos, ¿verdad? Cuando Jesús tiene que ascender al cielo, entonces, pero que no nos dejaría solos, que mandaría al Consolador. Y cuando uno lo vive y lo palpa, entonces vemos que la palabra de Dios la vamos viviendo, vamos ahí caminando. Y entonces con ella inicié la primera transmisión, ¿verdad? Cuando tenía poquito, hermana. ¿Cuánto de haber tenido yo en el Evangelio? Como meses, ¿no? Así es. Meses. Yo creo que sí. Y luego con la hermana Amelia también he tenido unos momentos de oración. Y yo le comentaba a la hermana Amelia también, que va a ser mi otra compañera en la radio también, ¿verdad? Que cuando estábamos en oración, ya la hermana Mari, no nomás, o sea, en la iglesia, sino ya cuando nosotros llegábamos a la casa de la hermana Mari, pues nosotros seguíamos con la oración, y nosotros seguíamos y nunca, yo me acuerdo que nunca era nomás la iglesia y ya, no, le seguíamos nosotros acá en la casa. Y me acuerdo que le contaba que tuve también esa experiencia con un olor fragante. También en la Biblia se habla la presencia de Dios como un olor fragante. Y tenía esa experiencia que de repente estábamos en la oración en la casa o compartiendo la palabra, y un olor hermoso a flores, un olor hermoso, indescriptible. Y también experimentarlo junto también con la hermana Amelia, también en
en la oración de la madrugada también. Entonces, hemos visto la mano de Dios de una manera hermosa, sobrenatural, en cual le invitamos a seguir adelante en este hermoso caminar, buscar más de Dios. Vas al culto en la iglesia donde te congregas, pero ahí no termina, sino que sigues tú en casa, en tu habitación, en tu aposento, ¿verdad? En ese aposento alto, en tu tabernáculo, en tu lugar de oración, en tu lugar donde estás solamente con el Señor o estás con alguien más, compartiendo con la palabra. Hemos visto y sentido la presencia de una manera hermosa. Hermana Mari, ¿alguna experiencia hermosa que haya tenido? Bueno, hemos tenido, pero usted qué experiencia, ¿no? El gran testimonio se tiene en la vida de la hermana Mari. Hermana Mari. Amén, gloria a Dios. Así es, yo he tenido varios testimonios. Si yo lo digo ahorita nunca voy a terminar y yo estoy agradecida con el Señor, ¿verdad? Hay otra ocasión, ¿verdad? Vamos a dar el testimonio. Amén. En grande, ¿verdad? Porque pues el tiempo se apremia, ¿verdad? Y en esta hora pues yo ya me despido de este lugar, pero no la presencia del Señor. Amén. ¿Verdad? Hasta el próximo programa. Y bendiciones en esta noche. Que Dios me los bendiga a todos y muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a estar viendo las peticiones de oración y vamos a estar orando. Dios los bendiga y muchas gracias por tener un momento y sabemos que va a ser de bendición todas las transmisiones y que sean edificados ustedes también y busquen de Dios, busquen de su presencia en todo momento y Él los oirá. Así como nos ha oído a nosotros, Él los oirá, porque Él está ahí contigo y conmigo. Bendiciones. Y hermana, una oración para despedir el programa. Padre bendito, en esta hora, Señor, le damos gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, y que sea de una bendición, Señor. Bendice, Señor, a todo aquel radioyente, Señor, que no sea la primera vez, Señor, afina sus oídos y sus mentes para escucharle a usted, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús nos despedimos, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Amén, bendiciones. Dios los bendiga.